La razón del sufrimiento de los justos, una reflexión profunda basada en la vida de Job. El sufrimiento de los justos ha sido, desde tiempos antiguos, una de las preguntas más profundas y desconcertantes de la experiencia humana. ¿Por qué quienes buscan vivir rectamente enfrentan dolor, pérdida y aflicción? Esta interrogante atraviesa la filosofía, la teología y la experiencia cotidiana de millones de personas. Uno de los textos más influyentes y profundos que aborda esta cuestión es el libro de Job, una obra sapiencial que confronta de manera directa la relación entre Dios, el sufrimiento y la justicia. La historia de Job no ofrece respuestas simples ni fórmulas rápidas para eliminar el dolor. Por el contrario, presenta un camino de reflexión que desafía las concepciones tradicionales sobre la retribución divina, la fe interesada y la comprensión humana del plan de Dios. En esta composición se explorará, de manera detallada, la razón del sufrimiento de los justos a la luz de la vida de Job, considerando el contexto espiritual, humano y teológico de su experiencia. Job es presentado desde el inicio como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No se trata de un pecador encubierto ni de alguien que haya provocado su desgracia. Su sufrimiento no es consecuencia de una falta moral evidente, lo cual rompe inmediatamente con la idea común de que el dolor es siempre castigo. La narrativa deja claro que Job lo pierde todo: bienes, hijos, salud y prestigio social. Su sufrimiento es total, abarcando lo material, lo emocional, lo físico y lo espiritual. Esta condición extrema lo convierte en símbolo del justo que sufre sin causa aparente, representando a todos aquellos que, aun caminando con fidelidad, atraviesan momentos de profunda oscuridad. Job maldijo su día de nacimiento, no a Dios, porque estaba en una angustia tan profunda que deseaba no haber nacido para no experimentar tanto sufrimiento, pero no lo acusó directamente de maldad, sino que expresó su dolor y confusión, pidiendo a Dios que olvidara ese día y que no hubiera luz sobre él, demostrando su fe y suplicando al final un alivio que solo Dios podía dar, sin llegar a la blasfemia, a pesar de la gran tentación que su mujer le propuso. Deseaba haber muerto al nacer, que el día de su concepción fuera borrado del calendario, y que la noche hubiera sido estéril y oscura, para no haber conocido la miseria. Aunque se quejó amargamente, la Biblia aclara que Job no pecó con sus labios ante Dios. Su lamento era una súplica de que Dios no hubiera permitido su existencia para este sufrimiento, no una negación de su poder. Al maldecir el día, Job en realidad buscaba que ese día fuera borrado para que el sufrimiento no existiera, pidiendo a Dios que incluso él no lo tomara en cuenta, lo que era una forma de clamar a su Creador en medio de su tormento. Uno de los temas centrales del libro de Job es la crítica a la llamada teología de la retribución, la idea de que Dios siempre recompensa al justo y castiga al malvado de manera inmediata y visible. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, defienden esta postura con firmeza. Para ellos, el sufrimiento de Job solo puede explicarse como consecuencia de un pecado oculto. Sostenían que el sufrimiento es siempre consecuencia de un pecado previo. Al ver la magnitud de la tragedia de Job, concluyeron que sus faltas debían ser igual de grandes. Para ellos, si Job fuera inocente, Dios sería injusto al permitir su dolor. Para defender la justicia de Dios, necesitaban que Job fuera culpable. A medida que avanzaba el debate, pasaron de sugerencias generales a acusar a Job de pecados específicos como maltratar a las viudas o negar pan al hambriento, basándose únicamente en su propia suposición de que debía haber hecho algo malo para merecer tal castigo. Al final del libro, Dios reprendió a estos amigos porque no hablaron con rectitud, confirmando que la relación entre el sufrimiento y el pecado no es tan simplista como ellos creían. Sin embargo, esta visión es desmontada progresivamente a lo largo del relato. Job insiste en su inocencia y rechaza aceptar una culpa inexistente solo para obtener alivio. Su resistencia revela una verdad fundamental: el sufrimiento no siempre es proporcional al comportamiento moral, y reducir la justicia divina a un sistema mecánico es una grave simplificación. Dios permitió que Satanás tentara a Job para demostrar la integridad y fidelidad de Job, desafiando la acusación de Satanás de que Job solo servía a Dios por las bendiciones que recibía. El propósito era probar que el temor de Job a Dios era genuino y no condicional, y también para vindicar el nombre de Dios ante la creación, mostrando que un siervo justo puede permanecer leal incluso ante un sufrimiento extremo. Satanás argumentó que la lealtad de Job era superficial, motivada por la prosperidad, y que si Job lo perdía todo, lo maldeciría. La prueba sirvió para demostrar que la acusación de Satanás era falsa, defendiendo la rectitud y la justicia de Dios ante el universo. Aunque el sufrimiento es difícil de entender, el libro de Job enseña la soberanía de Dios y la importancia de confiar en él,
incluso cuando no se comprenden sus caminos. Una de las grandes enseñanzas del libro de Job es que el sufrimiento del justo pertenece al ámbito del misterio. Dios no responde a Job con una explicación detallada de las causas de su dolor. En lugar de eso, lo confronta con la grandeza de la creación y los límites del entendimiento humano. Esto no significa que Dios sea indiferente al dolor, sino que la razón última del sufrimiento trasciende la capacidad humana de comprensión. El mensaje no es sufres porque pecaste, sino hay realidades que superan tu entendimiento. El sufrimiento del justo no es necesariamente castigo ni corrección, sino parte de un orden más amplio que el ser humano no alcanza a ver en su totalidad. Un aspecto clave del relato de Job es la pregunta implícita: ¿es posible amar a Dios sin esperar nada a cambio? La vida inicial de Job estaba llena de bendiciones, pero su fidelidad es puesta a prueba cuando todo le es arrebatado. Job llega a cuestionar, lamentarse y protestar, pero no abandona su relación con Dios. Su fe madura pasa de ser una fe basada en la bendición a una fe basada en el encuentro. El sufrimiento revela que la verdadera justicia no consiste en recibir recompensas, sino en permanecer fiel aun cuando no hay respuestas ni beneficios visibles. La fe de Job era una fe profunda, íntegra y perseverante, caracterizada por la confianza incondicional en la soberanía de Dios incluso sin entender su sufrimiento, la aceptación de su voluntad: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor, y la esperanza en la restauración y en ver a Dios más allá de su dolor terrenal, transformándose de un simple oído a una visión directa de Dios. A pesar de su dolor y de que sus amigos lo acusaran, Job nunca dejó de creer que Dios estaba en control, aunque no entendiera el porqué. Soportó pérdidas, enfermedad y desánimo, rechazando el consejo de maldecir a Dios, mostrando una gran resistencia. Aunque estaba desesperado y cuestionó a Dios, Job clamó por una audiencia y al final, su fe se profundizó, permitiéndole decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es normal que te sientas solo, en medio de una prueba tan grande, y especialmente cuando los que te rodean en vez de ayudarte te acusan. Debido a esto, Job clama por un intermediario porque se encuentra en una situación de sufrimiento extremo, sintiéndose separado de Dios y sin un árbitro que pueda mediar entre su inocencia percibida y la justicia divina, anhelando una figura que pueda poner su mano sobre ambos, anticipando la figura de un Redentor como Jesucristo, que une al hombre y a Dios. Siente la distancia entre él y Dios y la imposibilidad de comunicarse directamente para defender su causa, sintiendo que Dios lo está tratando como un enemigo. Clama por un árbitro o mediador que pudiera estar entre él y Dios, alguien que no sea ni Dios ni hombre, para que pudiera interceder por él y defender su inocencia frente a un Dios que parecía juzgarlo injustamente. Su clamor es una profecía inconsciente del Nuevo Testamento, donde Dios envía a su único Hijo a convertirse en hombre para ser ese mediador perfecto, uniendo a la humanidad caída con Dios. A través de su prueba, Job busca una comprensión más profunda de la verdad y la justicia de Dios, algo que solo puede venir a través de la mediación y el sacrificio, como el de Jesús en la cruz. El libro de Job también enseña que el lamento no es falta de fe. Job expresa su dolor con palabras duras, preguntas incómodas y una profunda angustia existencial. A diferencia de sus amigos, que defienden a Dios con argumentos fríos, Job se dirige directamente a él con sinceridad. Paradójicamente, Dios reprende a los amigos y reivindica a Job, afirmando que él ha hablado con mayor rectitud. Esto revela que Dios valora una fe honesta más que un discurso religioso vacío. El sufrimiento del justo puede convertirse en un espacio de diálogo profundo con Dios, donde la relación se purifica y se vuelve más auténtica. Aunque Job no recibe una explicación racional de su dolor, sí experimenta una transformación espiritual profunda. Al final del relato, afirma que antes conocía a Dios de oídas, pero ahora lo ha visto con sus propios ojos. El sufrimiento se convierte así en un camino de conocimiento más íntimo de Dios. Esto no significa que el dolor sea bueno en sí mismo, sino que puede producir crecimiento interior, humildad y una fe más profunda. El justo no sufre para ser destruido, sino para ser transformado. La restauración final de Job simboliza que el sufrimiento no tiene la última palabra. La historia de Job sigue siendo relevante porque refleja la experiencia humana universal. Las personas justas continúan sufriendo injusticias, enfermedades y pérdidas sin explicación aparente. El libro de Job no promete una vida sin dolor, pero sí ofrece una visión más profunda de la justicia divina. La razón del sufrimiento de los justos, según Job, no se encuentra en la culpa, sino en el misterio, la libertad divina y la posibilidad de una fe más madura. Dios no abandona al justo en su dolor, aunque a veces guarde silencio.
Su presencia se revela no en la eliminación inmediata del sufrimiento, sino en el acompañamiento y la restauración final. El sufrimiento de los justos, a la luz de la vida de Job, no puede explicarse con fórmulas simples ni respuestas rápidas. No es castigo automático, ni señal de abandono divino. Es un misterio profundo que desafía la lógica humana y llama a una fe más auténtica y desinteresada. Job nos enseña que es posible sufrir y seguir creyendo, cuestionar y seguir confiando, llorar y seguir esperando. Su historia invita a abandonar una fe sin obras y abrazar una relación con Dios basada en la confianza, la humildad y el amor verdadero. En última instancia, el sufrimiento del justo no niega la justicia divina, sino que revela su profundidad, su misterio y su propósito transformador. Después de superar su prueba, Job recibió una doble bendición de Dios. Se le restauró el doble de sus bienes materiales, tuvo una nueva familia con 7 hijos y 3 hijas, y vivió una vida larga y plena, viendo a sus descendientes hasta la 4ª generación, siendo la segunda mitad de su vida mucho más próspera que la primera. Estas bendiciones llegaron después de que Job oró por sus amigos, quienes lo habían juzgado incorrectamente durante su sufrimiento. Dios le restauró su bienestar en ese momento, ya que la oración de Job demostró su perdón y fe. Si llegaste hasta el final de nuestro vídeo, es porque ha sido de gran bendición para tu vida. Te voy a pedir un gran favor: que lo compartas, que te suscribas a nuestro canal, que me des un me gusta, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima edición. Haciendo esto ayudará a que este vídeo pueda llegar a más personas, y usted pueda ser partícipe de una gran bendición, porque juntos estaremos llevando el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Que Dios le bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.